Ok, entonces seguimos con el Beis Halevi. Estamos en el capítulo 13, página 33. Recordando que la semana pasada hablamos de no confiar en el ser humano sino en Hashem. De que las primeras preguntas que nos hacen cuando llegamos arriba a los 120 años es si tuvimos bitajón, si confiamos que Hashem nos iba a dar todo lo que tenía que darnos. Y cómo la confianza en Hashem no solamente nos da beneficios en el mundo venidero, sino en este mundo también. Ok, vamos al capítulo 13. Dice, se titula Chiyuv Ishtadlut Hurak Onesh Ugezeira Vegam Kedei Shelo Yeheta. Este capítulo me parece súper importante. Dice, la obligación de hacer un ishtadlut, de hacer esfuerzo, no es más que un castigo que se nos decretó y un medio para evitar el pecado, como vamos a ver. Bien, por supuesto, como hemos hablado siempre hay que hacer ishtadlut, siempre hay que hacer esfuerzo, el esfuerzo necesario, el mínimo esfuerzo necesario para que Hashem nos dé la parnasá que queremos tener o el resultado exitoso que queramos tener. No podemos quedarnos en la casita sentados sin hacer nada y que Hashem luego nos traiga todo. Hay que hacer ishtadlut, pero la pregunta es, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué Hashem no pudo crear el mundo en donde Él me da todo y yo no tengo que hacer ningún esfuerzo? ¿Por qué tuvo que hacer crear un mundo en donde yo tengo que hacer este esfuerzo y esta incertidumbre y si va a llegar, no va a llegar, etcétera? ¿Por qué? Eso es lo que quiere hablar el Beis Halevi. Y dice, Vejine, lo haya Raúl Adam Shalem le ishtadel beshum siva measivot. En verdad, el ser humano perfecto no tendría que esforzarse en ningún tipo de actividad productiva para generar dinero, ¿no? Sino que debería estar dedicado a estudio de Torah y a servir a Hashem, etcétera. Todas sus necesidades deberían llegarle sin ningún esfuerzo. Debería llegarte todo lo que necesitas sin ningún esfuerzo. Y como era con Adán, ¿no? Adán, antes del pecado, teóricamente hablando, tenían todo lo que necesitaban. La comida estaba disponible, no había ninguna obligación, no había ninguna necesidad de trabajar para buscar tu sustento antes del pecado. Shehayu malachim tzolim lo basaru mesanenim lo yain. Esto un poco... Habría que ir a ver la fuente, dice que esto está en Masaj en Sanedrín. Dice que habían ángeles que le asaban carne y les daban vino. Digo que no suena así porque teóricamente Adam Arishon no podía comer carne. Eso fue lo que se permitió hasta Noah. Entonces habría que ver por qué usan esa frase en la Gemara, pero al final sus necesidades estaban cubiertas, ese es el punto. No tenían que ir a estar trabajando y esforzándose para poder tener comida. Pero con el pecado famoso de que comieron de la fruta del árbol del conocimiento, uno de los castigos que Hashem le dio, le dijo, con el sudor de tu frente comerás pan. De ahora en adelante vas a tener que sudar para comer. Vas a tener que esforzarse para tener la plata o los insumos para poder comer. Se le castigó con la necesidad de esforzarse para satisfacer todo lo que necesita. Pero esto es un castigo. Esto formó parte de un castigo. O sea que si no hubiera habido pecado, no habría que trabajar. Básicamente. Todo es culpa del abuelito Adán. ¿No? Entonces, esa es como que la primera explicación de por qué tenemos que trabajar. Bueno, porque es parte del castigo por el pecado de Adam Arishon, el trabajo, el dolor de parto, la posibilidad de que haya muerte, ¿no? Al final Adán murió a los 930 años en vez de vivir eternamente. Y la gente, en teoría, hoy en día vive, si Dios quiere, hasta los 120 años. Y aquí voy a explicar una segunda razón, porque al final, cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, también hubo que exigirle que trabajen porque se les metió adentro el Yetzer Hará y se les metió adentro la Ta'avá, el deseo. Es decir, que antes de que Adán hiciera el pecado, la inclinación del mal existía, pero estaba fuera de ti. ¿Quién era la inclinación del mal en Gan Eden? La serpiente. La serpiente estaba ahí tratando, mira, a ver si haces algo malo.
Pero luego de que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y el mal, y metieron el conocimiento del mal dentro de ellos, ahorita te surge la idea de hacer algo malo y tú no sientes que viene de afuera, tú sientes, no, ese soy yo quiero hacer esto, yo me quiero comer el cachito de jamón, yo quiero gritar, yo me quiero poner bravo, yo quiero hacer esto, ese soy yo. ¿Te parece que viene de ti? Mientras que antes era muy claro, de antes, fueron por unas horas nada más que estuvieron en Gan Eden, que cualquier cosa negativa que hicieras, en verdad te estaban obligando desde afuera de ti. ¿Sí? Mientras que ahora la tentación viene de adentro de ti. Bimhayah que mi queden. Y entonces si la situación se queda como era antes, si nosotros comemos del árbol del conocimiento y ahora tenemos el mal adentro, igual lo tenemos que trabajar, ¿qué hubiera pasado? Igual no hay que hacer ningún esfuerzo para atender nuestro sustento, ¿qué hubiera pasado? Hayá fanui ragleajet, hubieras quedado libre para pecar todo lo que quieras. ¿Y qué vas a hacer hoy? No tengo que ir a la oficina, no tengo reuniones, no tengo fuegos, no tengo nada que hacer. ¿Qué voy a hacer? Déjame ver qué pecado hago hoy. ¿No? Entonces, antes de pecar, antes del pecado inicial, que vino desde afuera, y que no fue un pecado cualquiera, sino un pecado que le metió el conocimiento del bien y el mal dentro de Adán y Eva, su tiempo hubiera sido usado para bien. Pero ahorita, si nos dejan el tiempo, todo ese tiempo libre, lo usaríamos para mal. Entonces surgió la necesidad de que para comer tengas que sudar, de que tenga que haber esfuerzo, de que tenga que haber una inversión grande de tiempo para trabajar duro y de esa forma limitar tu tiempo libre y de esa forma poder hacer las cosas bien. Es mucho más fácil hacer las cosas mal cuando estás de vacaciones. No, uno se va de vacaciones, bueno, quiere ir a la sinagoga, bueno, este no quiere rezar, bueno. Cocina ahí en esa cocina, no pasa nada. Calienta la comida ahí, no pasa nada si es kasher, no es kasher. Estudiar, rezar la Shema a tiempo. No, es más fácil cuando no hay nada que hacer, cuando no tienes tu estructura normal de tu día, de hacer las cosas de la forma que no es. Imagínate cómo fuera si la vacación fuera permanente. Tuvieras vacaciones todo el tiempo. Meaning no ishtadlut. Uke Amram sheabatala mevia lidei zima. Como dice la Mishnah en Ketubot, que la ociosidad te lleva a la inmoralidad. Vealken nigzar alav hayegia. Y por eso, para evitar esto, se decretó el esfuerzo sobre el hombre. Al derech Amram yafet al muturaim derech eretz. Shegiat shenehem mashkachat abon. Como dice el Pirkei Avot, que el estudio de Torah junto con el trabajo es muy bueno, porque el esfuerzo de hacer ambas cosas hace olvidar el pecado, no te da tiempo de pecar. La mejor recomendación de alguien que está struggling, está batallando con algún tipo de pecado es no tengas tiempo para pecar. Entre el trabajo, los shurim, la esposa, los niños, no hay tiempo para estar haciendo boberías, ¿no? Y también dice que según las estadísticas, hay muchos más actos criminales de robo y asesinatos, etcétera, los fines de semana que los días de semana. Porque en los días de semana el ladrón también o el asesino también está trabajando. No tiene tiempo de estar inventando, déjame ver a quién mato, déjame ver a quién robo, ¿no? Ujedeita be Kiddushin Rabbi Shimon ben Elazar Omer, como dice la Gemara en Kiddushin, Raiti miyameja hayá va'of sheyesh lahem umanut. ¿Has visto alguna vez un animal salvaje o un ave que tenga un oficio, que tenga un trabajo? Aparte en las películas, eso solo en Zootopia, que los animales tienen trabajo. No tienen trabajo. Y entonces se alimentan sin sufrimiento, sin estrés. De alguna forma les llega la comida, and they're fine. ¿Y acaso todos estos animales no fueron creados para servir al hombre? Y el hombre fue creado para servir a Dios. Entonces, si el animal que fue creado para servir al hombre se alimenta sin sufrimiento, sin esfuerzo, sin sudor, ¿no tendría sentido que el hombre también pueda alimentarse sin esfuerzo y sin sudor? Por supuesto, pero como parte del decreto del castigo y el decreto de que no queremos que tengas tiempo de hacer cosas negativas, entonces hay que hacer ishtadlut.
Pero al final, la respuesta de por qué tenemos que trabajar es porque he corrompido mis actos, ya sea Adam Arishon o yo mismo, y por eso he perdido mi derecho a ganarme el sustento sin trabajar. Y es interesante de que uno puede estarle pidiendo a Hashem, quiero más plata, quiero más plata, quiero más plata. Voy a tener bitajón, Hashem, voy a ganar este año $1 billón. Pero la pregunta es, si tienes el billón y ya no tienes que trabajar tanto como trabajas hoy, porque te puedes relajar un poco más, ¿qué vas a hacer con ese tiempo libre que vas a tener? Vas a seguir trabajando, pero vas a tener menos estrés, menos esfuerzo, menos necesidad de trabajar tanto. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo libre? ¿Lo vas a usar para estudiar más Torah, para más shiurim, para educar a los niños, o lo vas a usar para relajarte, jugar golf o qué sé yo qué puedas hacer con el tiempo libre? Esa pregunta es buena hacérsela a uno mismo si estás pidiéndole a Hashem plata y no te la están dando. Maybe Hashem dice, mira, si te doy la plata, te voy a perder a ti. Porque ya no vas a hacer todo el esfuerzo que estás haciendo ahorita y no vas a hacer las cosas correctas como las estás haciendo ahorita. Vealken, y por ende, Mujraj Adam le hizo Umanut Be'esek, y por eso el hombre, o Adam, que pecó en Gan Eden, y por ende el hombre, debe dedicarse activamente a alguna ocupación para conseguir su sustento, que aparte tiene un beneficio adicional, como le explica aquí el comentario, de que hay muchas mitzvot, de las 613 mitzvot, que tienen que ver con trabajo. Primero que todo, ni hablar si fuéramos campesinos o estaríamos trabajando el campo y hay que hacer un montón de cómo se ara la terumá, el maaser, no puedes arar con un toro y un burro a la misma vez. Un montón de mitzvot que tienes que hacer que tienen que ver con trabajar el campo. E incluso en el trabajo uno hay que trabajar honestamente, etc. Hay mitzvot que están conectadas con el trabajo y entonces Hashem nos está también dando más oportunidades de hacer mitzvot, más oportunidades de conectarnos con Él al exigirnos que tengamos que trabajar. ¿Está claro el capítulo 13? Very, very important. Súper complemento al Jobot Alevavot, que no me parece que tocó este punto de esta forma en su momento. Ok. El 14, probablemente podremos hacer el texto principal, pero tiene muchas historias buenas. No creo que nos dé tiempo de verlas todas, pero let's do what we can. Ok, 14 dice, el título es En haishtadlut mu'ila klum ela hi gezerat hamelech. El esfuerzo es inútil, no logra nada, pero es un decreto del rey. Ya el título te dice por dónde va. Ya me dijiste el capítulo pasado que el esfuerzo hay que hacerlo. There's no choice. Pero ahora me dices que el esfuerzo es inútil. Vamos a entender. Dice. Dice. Sin embargo, con todo y que tienes que hacer todo este esfuerzo de trabajar para ganarte tu sustento, porque así pasó con Adam, etcétera, etcétera. De todas formas, la persona tiene que entender de que todo tu ishtadlut no genera una utilidad real. Porque el dinero que te va a llegar no llega por tu ishtadlut, llega por Hashem. Y Hashem te exigió, tienes que hacer ishtadlut, tienes que hacer un esfuerzo. Pero es Hashem el que determina si vas o no vas a hacer dinero, etc. No solamente si vas o no vas a hacer dinero, sino de dónde va a llegar el dinero. Entonces aquí menciona que a menudo puedes ver personas que trabajan muy duro, pero les llega una cantidad importante de dinero por otro lado, no directamente por su trabajo. Y aquí trae una ¿dónde está esta historia? No la encuentro. Aquí. Dice que el Rab Brisk en un momento tenía la responsabilidad de buscar los fondos, de recaudar fondos para su colel, para poder mantener a la gente que estudiaba todo el día en ese colel. Y comentó de que siempre que él confiaba que la plata iba a llegar de este señor que tenía mucho dinero,
siempre le llegaba por otro lado. Él le metía mucho esfuerzo a ver cómo levantar capital de esta persona y la plata le llegaba de otra persona. Entonces, bueno, pero entonces mejor no hubiera hecho nada. No. Por un lado, tienes que poder poner el checkmark de hice mi esfuerzo, pero eso no significa que el dinero llega exactamente como consecuencia directa a ese esfuerzo. Puede llegar por otro lado. Y si no hubieras hecho el esfuerzo, no te hubiera llegado, porque Hashem igual requiere que haya esfuerzo, requiere que haya ishtadlut. Y entonces hay un cuento famoso de una persona que estaba preso y no hacía nada todo el día. Hoy me voy a morir aquí sin hacer nada productivo. Y el guardia vino y le puso como un palo a través de la pared de su celda. Y él le daba vueltas al palo y el guardia le dijo, sí, detrás de tu celda hay un molino y tú estás moliendo ahí trigo. Y después de años haciendo eso, el señor sale de la cárcel y se da cuenta que detrás de su celda no había nada. Él le daba vueltas al palo y el palo daba vueltas a nada. Y le dio un paro cardíaco y se murió. ¿Por qué? Porque la persona no puede soportar de que llevó toda la vida haciendo algo inútil. Este ejemplo que se usa para muchas cosas, aquí lo estamos usando para decir, no importa si te sientas que estás moviendo un palo para nada. Porque al final, tú estás haciendo tu ishtadlut de mover el palo y te tiene que llegar la parnasá de donde tenga que llegar. Ya sea de donde tú estás moviendo el palo, literalmente, o quizás llega de otro lugar. ¿Sí? Ok. Entonces, a pesar de todo esto que estás haciendo, tienes que entender de que tu ishtadlut no es de utilidad, sino es un decreto del rey y la plata llega de Hashem. Rakba asakab yekem kayem gezrat hamelech. Al dedicarte a hacer estas actividades y a hacer este esfuerzo, estás cumpliendo el decreto del rey. Estás poniendo el check, estás poniendo el chulito de que yo hice ishtadlut, check, I did it. Porque Hashem decretó de que no te va a llegar tu sustento si no hay algo de esfuerzo. Entonces también todo esto lleva a pensar, por un lado, todo lo que hemos dicho, pero por otro lado, de que hacer ishtadlut de más, si mi ishtadlut no es lo que genera el sustento, sino solamente lo que pone el checkmark, entonces hacer ishtadlut de más, ¿qué vas a lograr? Ahí sí estás perdiendo el tiempo. Como que te diga, mira, si tú haces estas dos cosas, te doy $1.000.000. Y las haces, pero dice, no, déjame hacer más. I need to do more and more. Pero, señor, ya pusiste el chulito, ya tienes la plata en la cuenta. What are you doing? ¿Por qué estás haciendo más? ¿Por qué le vas a dar más vueltas al palo que no tiene el molino atrás? Si ya te llegó lo que tiene que llegar o ya te va a llegar. No es tan fácil poder definir en palabras concretas cuánto ishtadlut tiene que ser Enrique o Eitan o Daniel o este o el otro. Pero, aunque no es tan fácil definirlo, si eres honesto contigo, sí lo puedes notar. De que a veces, si tienes algo que es tu ishtadlut no puede ir en contra de cumplimiento de Torah y Mitzvot. Tu ishtadlut no puede ir en contra de Shalom Bait. Tu ishtadlut no puede ir en contra de la educación de tus hijos. Y a veces uno, no, tengo que hacer esto porque la reunión, porque no sé qué. Pero pregúntate un momento, ¿qué pasa si no lo puedes hacer? ¿Qué pasa si no haces esta cosita extra hoy y en la noche la haces mañana? What is really going to happen? Más allá de que vas a estar un poco más estresado porque tienes una cosa más que hacer. Y a veces sí logramos ver de que en verdad no, esto está extra. Entonces, no hagas nada y entonces siéntate a ver televisión. That's not the point. Pero no voy a hacer esto porque voy a ir a la sinagoga, porque voy a ir a un shiur, porque voy a atender a mis hijos, porque voy a hacer la tarea con los niños, porque voy a atender a mi esposa, porque la voy a sacar a cenar, porque etcétera, o lo que sea. O me voy a dormir más temprano para mañana estar fuerte y poder estudiar bien antes de Shaharit y poder trabajar bien, etcétera, etcétera. Entonces, es difícil de definirlo concretamente con una fórmula y decir, no, tu ishtadlut son tantas horas a la semana, pero I think uno mismo puede tener el feeling de si estás haciendo de más o no. If you're honest with yourself. That's how I see it. Ok. Uke mamar mi midrash al pasuk, y como dice el midrash sobre el pasuk en Iyov, que dice, Adam le ama al yulad, el hombre nació para el esfuerzo, de la ágil, que lo que quiere Hashem es que si el hombre no trabaja, no come.
Pero después de que el hombre haya hecho lo que le corresponde y haya saldado su deuda, ya cumplió su obligación, ya puso el chulito, ya puso el checkmark, dedicándose a lo que tenga que hacer, entonces tienes que confiar en Hashem, de que Hashem te va a proveer todo el sustento que te tenga que proveer. Y como dice Teilim 37, Gol al Hashem darkeja, ubetach alav behuyase. Encomienda tu camino a Hashem, confía en él y él actuará. Así ya lo dije. Dice que el Beis Halevi se encontró una vez con uno de sus alumnos y le pregunta así: ¿qué estás haciendo actualmente? ¿En qué te ocupas? Y el alumno le dice: Baruch Hashem, me casé, tuve algunos hijos, Baruch Hashem, todo bien. Pero le vuelve a preguntar: ¿pero qué estás haciendo actualmente? Y el alumno, bueno, ¿será que me está preguntando qué estoy haciendo de trabajo? Y le dice: no, Baruch Hashem, tengo un negocio exitoso. Y el Beis Halevi le pregunta: no entiendes mi pregunta. Te pregunté qué estás haciendo y solo me hablaste de las cosas que Hashem está haciendo por ti. Sí, Hashem te dio tu familia. Sí, Hashem te dio tu esposa y tus hijos. Sí, Hashem te da tu parnasá. Pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuánto estás estudiando Torah? ¿Cuánto estás rezando? ¿Cuántas mitzvot estás haciendo? Esto es lo que te estoy preguntando, le dice el Beis Halevi. Last story. Y veremos si la semana que viene hacemos lo que queda. Esta también es bueno, yo creo que es famosa porque la he escuchado varias veces, pero si no la han escuchado es buena. Dice Rav David Soloveitchik, cuenta que había un hombre que se dedicaba a estudiar Torah y su esposa trabajaba. Ese era el deal, él estudiaba Torah todo el día y la esposa trabajaba y tenía un negocio en donde vendía telas y no sé qué, y le vendía principalmente telas al duque de la ciudad. Y ella compraba las telas a buenos precios, al mayor, y hacía todos los negocios, etc. Y como siempre había que ir a la feria a comprar las telas. Pero un año había que ir a la feria y ella no podía ir. Y le dijo: mira, querido esposo, tú siempre estás todo el día estudiando, necesito que tú vayas a la feria. Y le dio todas las instrucciones de lo que tienes que comprar. Cuando tienes que comprar 90% de telas negras y 10% de telas blancas, y tienes que hablar con este proveedor y con este, y le dio todas las instrucciones. Ok. El esposo viaja al lugar de la feria y lo primero que hace es buscar el Beit Midrash y encuentra la casa de estudio y va ahí a rezar y se queda estudiando y pasa un día, 2 días, 3 días. Ay, ¿verdad que yo vine aquí a comprar telas y me estoy estudiando Torah? Déjame ir a la feria. Pero cuando llega a la feria ya casi no quedaba tela negra y tuvo que comprar 90% tela blanca y 10% tela negra. Y regresa a la casa y la esposa le lanza la tela por la cabeza, que tú estás loco, que estás botando el dinero, que botaste todo el esfuerzo, que burrada que hiciste, que no sé qué. Y la esposa: señora, yo hice mi shtadlut, yo hice mi esfuerzo, Hashem va a proveer. Dice que en esos días el duque se emborrachó y borracho vio que toda su gente que trabajaba en su palacio estaban vestidos de negro. Y dice: ¿por qué todos visten de negro? Bueno, querido duque, porque esa es la ropa que era la tela más barata y nosotros siempre hemos comprado tela negra. No, que los quiero ahora vestidos de blanco. Entonces se pusieron como locos a buscar telas blancas y la única persona que tenía full tela blanca era esta señora, gracias a que su esposo hizo su ishtadlut, estudió Torah y compró lo que había y le salió bien. Entonces, el mensaje no es vamos a ser negligentes y todo va a salir bien. Hay que hacer el esfuerzo necesario, pero hay que entender que no viene del palo que tú estás dando vueltas. De ahí no tiene que llegar el dinero. It could come from somewhere else. Pon tu chulito y trata a Hashem, que Hashem te dé todo lo que tiene que dar. ¿Entienden? Bueno, Shkoyach, we'll continue next week.